Amados hermanos y hermanas, hemos pasado la Semana Santa y como congregación nos hemos unido a los cultos y predicaciones que nuestra Conferencia Anual de México organizó para mantener nuestra unidad como Iglesia Metodista de México. En lo personal, como pastor de esta pequeña comunidad llamada la Santísima Trinidad en Tepepan, Ciudad de México, no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir una serie de mensajes pastorales en video en torno a los momentos más significativos de esta Semana Santa que acabamos de pasar. Preparé estos mensajes pastorales con el fin de que podamos crecer en la fe de Jesucristo y así fortalecer nuestra unidad como miembros de la comunidad La Santísima Trinidad. El primer mensaje pastoral de este video corresponde a la entrada de Jesús a Jerusalén. Voy a hacer las lecturas bíblicas que corresponden a este momento significativo. La primera lectura está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, de los versículos 1 al 11, y dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. También haré la lectura del Salmo 118, versículos 1 al 5 y 19 al 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Cuando estudiamos la historia, podemos darnos cuenta que existen acontecimientos que hacen un cambio importante en la vida de una comunidad, de una ciudad, de un país y hasta del mundo entero. Algunos de nosotros hasta nos hemos atrevido a decir, si yo hubiera estado en ese momento histórico, hubiera hecho tal o cual cosa para marcar una diferencia. Esta diferencia, por supuesto, generalmente se piensa que es para marcar algo bueno, algo mejor a lo que hemos leído en la historia. Antes de que se enmarcaran o que iniciaran estos movimientos o estos momentos históricos, toda la gente llevaba vidas ordinarias, vidas comunes. Todos iban a sus trabajos, comían, disfrutaban de ciertos gustos, celebraban festividades, se casaban, había quejas, había murmuraciones, pero llevaban una vida ordinaria. Todo parecía una gran rueda que giraba sin fin, en un continuo pasar de días sin ninguna novedad mayor. Pero cuando todo parecía una desesperante monotonía de la vida, se presentaba ese detonante que marcaba el inicio de algún determinado hecho histórico, el cual generaba un drástico cambio en la vida de las personas involucradas en esos momentos históricos. Hoy, toda la humanidad estamos ante un acontecimiento histórico que nos está sacudiendo este letargo cotidiano en el cual nos habíamos envuelto. Por ello, es importante hacernos estas preguntas. ¿Qué papel tengo en este acontecimiento histórico de la pandemia del COVID-19? Ahora que soy parte de la historia, que soy parte de esta historia dramática del COVID-19, ¿qué diferencia puedo hacer para hoy y para el futuro? ¿Qué valores se deben de cambiar para mejorar como humanidad? ¿De qué manera Dios, a través de nosotros, puede intervenir en toda esta crisis para ayudarnos en los cambios fundamentales y así mejorar la vida? Estas preguntas trataremos de resolverlas en este mensaje. Y quiero retomar el pasaje bíblico. En el tiempo en que Jesús realizó su ministerio, en sus tiempos y en las tierras de Jerusalén, Samaria, Judea y alrededores, también las personas vivían bajo el yugo del Imperio Romano. La ciudad santa de Jerusalén no se libraba del sufrimiento por la explotación de los poderosos sobre los humildes. Los valores que se tenían en esa época eran marcados por los romanos y por las autoridades judías. Y por supuesto, en lo general estaban inclinados para favorecer a los más poderosos. La escala social era muy marcada, con muy pocas posibilidades de ascender y así, en su momento, mejorar la vida. Los levantamientos armados independentistas por parte de los judíos en contra del Imperio Romano eran relativamente frecuentes, lo que llevaba a los soldados romanos a estar siempre alertas de cualquier hombre que moviera a las masas, porque podía generar un peligro para la estructura social del imperio. La vida común de las personas se movía en sus actividades diarias: trabajos, bodas, cosechas, festividades judías,
pagar los impuestos al imperio, soldados patrullando las calles, enfermedades que muchas veces no se entendían y por supuesto no se podían curar. Había mendicidad en varias partes de las ciudades importantes. La gente, las personas, llevaban también una vida monótona. Los de la alta sociedad iban y venían en su cotidianidad opulenta. Los de la baja sociedad también estaban en su cotidianidad abrumadora. Un monótono ir y venir de la vida a la expectativa de que algo trascendente pudiera ocurrir y que mejorara las condiciones, sobre todo, de las clases bajas. Los valores que imperaban en la sociedad de Jesús de hace 2000 años estaban marcados por la injusticia, ya que los juicios estaban muy torcidos. Se ocupaban muchas veces testigos falsos que eran pagados principalmente por la gente rica. También estaban marcados los valores por la corrupción, donde las autoridades dejaban libres a los ladrones, a la gente que podía ayudarles a mantener el estatus como poder opresor. Los sacerdotes también habían corrompido sus valores al ser parte del poderío que mantenía el status quo de esa sociedad opresora. Había también valores de mentiras, donde hombres formaban grupos armados y se autoproclamaban mesías, con el fin, o con la intención más bien dicho, de tratar de salir libres y obtener la independencia del Imperio Romano. Tampoco olvidemos que esta sociedad del tiempo de Jesús muchas veces no entendía las enfermedades. Muchas de estas enfermedades eran consideradas como castigos de Dios o como posesiones de los demonios, porque no entendían. No había una lógica para aquella época que pudiera ayudarles a comprender todas las enfermedades, todas las manifestaciones corporales que sufrían los enfermos. Por tanto, los enfermos eran expulsados de las ciudades, de los pueblos, y eran orillados y marginados para sobrevivir entre las tumbas o en los campos áridos a los alrededores de donde se concentraban los grupos humanos. Los enfermos eran rechazados, orillados a mendigar y abandonados sin la asistencia de los pocos sanadores que había en aquella época. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, el poder del Dios dinero era lo que movía muchas de las actividades y de las actitudes que tenían las personas. El refrán, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto vales?, se hacía más evidente en aquella época. Todos los hombres, todas las mujeres tenían un valor económico, lo cual orillaba a que fueran tratados de mejor o de peor manera, de acuerdo a su estado económico que representaba. Si representaba un poder económico fuerte, eran tratados bien, pero si era una persona con poco poder económico, eran tratados de la peor manera. En esta monótona vida que llevaban hombres y mujeres de la época de Jesús, Dios, a través de Jesucristo, irrumpe en la historia de sus vidas, irrumpe en la historia de la humanidad. Jesús, nuestro Señor y Salvador, rompe con las formas, con los valores, con la monotonía de la gente. Entra a Jerusalén de una forma extraordinaria. No por la extravagancia, no por la opulencia, sino porque revuelve los sentidos, los valores de su tiempo.
rompe dramáticamente Jesús al ponerse él mismo en la línea de su Padre y no en la línea del mundo. Cuando Jesús entra a Jerusalén, rompe todos estos esquemas tradicionales, rompe con esta rueda de la muerte y no se autoproclama rey. Aunque su entrada asemeja a la de un soberano, Jesús rompe el estilo totalmente y entra de una forma humilde. Como había sido profetizado, Jesús no entra cabalgando en un gran corcel blanco, ataviado de grandes lujos, sino entra con su manto sencillo, humilde, sentado sobre un burrito, sobre una asna. Y aunque él no se autoproclama rey y soberano, la gente exclama de una manera alegre, dichosa, aquel salmo mesiánico: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y hay otra gran diferencia que rompe Jesús en esta entrada. Las personas, cuando normalmente entraba un soberano o un rey a una ciudad, la gente llevaba tributos, pero Jesús no recibe esos tributos de oro, plata o de grandes riquezas o de telas lujosas, sino que la gente rompe ramas de los árboles, tiende sus propios mantos, tiende esos mantos y esas palmas delante de Jesús para hacer una diferencia, para marcar una gran diferencia. Cuando Jesús ya entra a Jerusalén, después de esta procesión, no se va al palacio o no se va al templo para adjudicarse los títulos de rey o de sumo sacerdote, sino se queda en las calles, se queda en el patio del templo para platicar con la gente, para seguir enseñando, para seguir su ministerio y mostrar que hay otra alternativa, otra manera de vivir que no va de acuerdo a los principios del imperio. Jesús se queda entre la gente, humildemente, se queda allí para enseñar otra manera de vivir. Todos estos gestos distintivos de Jesús fueron las demostraciones de que la opulencia y el poderío ya no tienen cabida en el mundo. Jesús deja fuera de su agenda la vanagloria y el orgullo, de tal manera que con todos estos gestos Jesús permite a todas las personas que no centren su atención en las riquezas, en los bienes, en la extravagancia, sino que se centren en el mensaje que Él viene proclamando, en el mensaje de amor que Dios le ha indicado que debe de llevar. Permite, al hacer a un lado todas estas cosas vanas, permite que la gente se centre en Dios, en el amor que Dios tiene por cada una de las personas. Jesús no se manifiesta con actos ultrapoderosos. Sí sana, sí hace milagros, pero los hace en la sencillez de las calles, a la gente que no tiene la manera de pagar, a los humildes, a los pobres, a los sencillos, a los que reconocen que a través de esas acciones de Jesús se están humanizando, están teniendo una vida plena, y no a través de los bienes, no a través de las riquezas, sino a través de la dignidad como seres humanos. La irrupción histórica de Dios por medio de Jesucristo entonces no se basa en los bienes, en las riquezas, en el poderío, sino se basa en los principios de amor, de gozo, de paciencia, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza.
Y lo más importante es que todas estas características llevan a una vida verdadera en Cristo Jesús. Los valores eternos con Dios y de Jesucristo no se basan en la acumulación de bienes, no en la acumulación de poder, sino que el eje, lo que distingue el mensaje de Jesús, es que se centra en la persona misma, en los seres humanos, en la vida que lleva cada persona. Y este cambio de eje, por supuesto, que rompe con todos los esquemas de su tiempo. Los nuevos valores de Jesús no se quedan en meros ideales, sino que los pone en práctica dentro de Jerusalén, fuera de Jerusalén y por todos los lados que él caminaba, los ponía en práctica. No eran meros ideales, pero él centró y puso énfasis Jesús en sus acciones más importantes, en el centro del poder político, social y religioso en Jerusalén. Obviamente estos poderes no les gusta que les cambien la jugada. Estos poderes se ven amenazados por este hombre llamado Jesús, que les dice en su cara que hay otra alternativa. Y obviamente esa alternativa les quita el poder al rey, a los romanos, a los sacerdotes y a aquellos que administran la sociedad. Sí, con las acciones que Jesús realiza, con el mensaje de Jesús, las cosas ya no se centran en todo ese poder, sino se centra en las personas, sobre todo en aquellos que han sido olvidados por estos poderes políticos, sociales y religiosos. Las personas ven en Jesús la justicia que no encontraban en el imperio, cuando son atendidos sin tener que pagar como lo hacían antes. Las personas ven en Jesús sanidad sin tener que ser expulsados de las sociedades. Las personas ven en Jesús perdón cuando los sacerdotes les cobraban para recibir el perdón. Las personas ven en Jesús un sustento real cuando los gobiernos imperiales ya no les habían dado de comer. Jesús puede sentarse a la mesa con pobres, con ricos, con enfermos, con sanos, con esclavos, con libres, sin distinción. Y por ello la sociedad empieza a ver equidad en los principios de Jesús sobre una sociedad que era totalmente clasista. En Jesús ya no hay judío y gentil, ya no hay romano y griego, ya no hay esclavo y libre, ya no hay distinciones. Solo hay personas que valen ante los ojos de Dios. Estos actos concretos de Jesús, que demuestran que sus valores son mucho más altos, hacen que las personas dejen de mirar los poderes y se centren en los altos valores que Jesús enseña. Que se centren, que pongan su mirada en Dios, que por primera vez se sientan amados por Dios, que por primera vez se sientan atendidos y escuchados por Dios. Sí, estos actos de Jesús demuestran que Dios está irrumpiendo en la historia de esas personas en particular, pero que también está irrumpiendo en la historia de la humanidad para demostrar que Dios ama a todas las personas por igual y que pueden, a partir de esa irrupción divina, hacer un cambio en su vida y vivir de acuerdo a los altos valores divinos. Sí, Dios irrumpe en la historia a través de Jesucristo para romper lo cotidiano, para promover una vida extraordinaria por medio de Jesucristo. Dios irrumpe en la monotonía de las vidas para generar una nueva vida
a través de Jesucristo. Sí, todo esto parece historias bonitas de hace 2000 años. Y muchos dirán, bueno, eso pasó hace 2000 años, pero hoy, cuando estamos viviendo un nuevo acontecimiento histórico, también Dios puede irrumpir en nuestra historia, en tu historia, el día de hoy. Al igual que en aquella época de Jesús, hace unos meses nosotros, todos y todas, estábamos en unos círculos de cotidianidad. Aquí en México todos los días oíamos crímenes e inseguridad, muchos asaltos, muertos en balaceras, cuerpos con narcomensajes. Todos los días oíamos de trabajos mal pagados. Salíamos a las calles con mucha incertidumbre, corrupción, mujeres muertas y violentadas, niños desatendidos, abusados y explotados. Y como dije, la corrupción por todos lados. No solo en los altos niveles políticos, sino en las calles, en las banquetas, donde nadie respetaba la ley. Migrantes rechazados, violentados y marginados, enfermos mal atendidos y por supuesto el personal médico desvalorizado. Ancianos olvidados, y nuestro día a día iba caminando en medio de todos estos antivalores. Cuando llega el COVID, cuando llega este virus y nos encierra en una pandemia, nos hace repensar este virus nuestro lugar en la historia. Nos hace repensar si los valores que veníamos llevando hasta antes de esta pandemia habían sido los correctos. Esta pandemia y este COVID-19 nos está haciendo repensar si podemos seguir explotando sin medida de la naturaleza, que recordemos, la naturaleza es creación de Dios. Nos está haciendo repensar este virus, lo frágiles que somos como personas, como seres humanos. No estoy sugiriendo, y por supuesto quiero dejar en claro esto, no estoy sugiriendo que Dios mandó el COVID-19 para cambiar el mundo. No, por supuesto que no. Lo que afirmo es que en medio de esta pandemia, Dios puede irrumpir una vez más para cambiar el rumbo de la historia de los seres humanos. Para mostrarnos una vez más que es posible otra alternativa. Así como Jesús irrumpió en su momento, en su historia, hoy puede Dios nuevamente irrumpir para darnos una nueva oportunidad de ser mejor sociedad, mejores humanos, mejor humanidad. Sí, este COVID-19, esta pandemia, esta cuarentena, podemos tomarla en las manos de Dios como una nueva oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Sí, esta crisis es tremenda, es difícil, pero también esta crisis es una nueva oportunidad. Así como Jesús llegó para cambiar vidas y mejorarlas, hoy podemos dejar que Dios actúe, moldeando al mundo con sus manos de amor, de justicia, de misericordia y de paz. Si conservamos los valores anteriores a los que veníamos acostumbrados y que son antihumanos, seguramente volveremos a caer en la monótona rueda de la muerte. Pero si volvemos la vista a Dios, si volvemos la vista a Jesús, podemos hacer cambios fundamentales desde la raíz de nuestros valores, desde la raíz de nuestros principios. No podemos permitir que la humanidad conserve los valores antihumanos que veníamos manejando. Debemos permitir que Dios actúe en medio de esta crisis y haga cambios fundamentales en cada ser humano. Jesús hace 2000 años ya nos mostró que hay una alternativa mejor. Jesús ya nos mostró que el amor puede vencer cualquier signo de muerte.
Jesús ya nos mostró que su proyecto de vida es verdaderamente posible y es real si lo dejamos actuar en nuestras vidas. Jesús ya nos mostró cuando irrumpió hace 2000 años que la humanidad puede cambiar para bien. Así que si seguimos nuestra rueda de muerte cotidiana, si seguimos con los mismos valores que veníamos manejando antes, el mundo, cuando termine esta cuarentena, cuando termine esta pandemia, seguiremos y terminaremos en el mismo hoyo. Pero si dejamos que Dios irrumpa una vez más por medio de la fe en Jesucristo en nuestra historia, podemos hacer de cada uno de nosotros mejores personas. Y así, sumando esfuerzos, podemos hacer una mejor humanidad, cuidándonos unos a otros, amándonos unos a otros, haciendo justicia, trayendo equidad, haciendo reales los valores del reino de Dios. Porque ya no podemos seguir igual. Ya no podemos seguir en la misma rueda que nos lleva de muerte en muerte, de tragedia en tragedia. Debemos hoy cambiar esa rueda y hacer una realidad el proyecto de Jesús. Hace algunos meses, la fe en Jesucristo era rechazada, era burlada, se reía de muchos cristianos porque decían que no valía la pena ya la fe, la religión. Pero esa piedra angular, esa piedra fundamental que es Jesucristo, rechazada por muchos hace tiempo, hoy puede ser la piedra angular de nuestra nueva humanidad. Hoy esa piedra llamada Jesucristo, desechada en días pasados por el mundo, ha venido y puede ser, si lo creemos así, la piedra angular, la piedra más importante en la construcción de una nueva humanidad. Hoy, Dios puede transformar las vidas de quienes permitamos ese cambio interior en nuestros corazones por medio de la fe en Jesucristo. Dios puede imprimir en nuestros corazones los nuevos valores, el proyecto que Él tiene para toda la humanidad, para ser parte de esa nueva humanidad, de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra a través de Jesucristo. Pero solo seremos una humanidad diferente si somos parte de la dinámica del proyecto de Jesucristo. Si estamos fuera del proyecto de Jesucristo, volveremos a caer en todos esos lazos de muerte. Elevaremos nuevamente los estandartes de la muerte, del poderío, de la exigencia, y olvidaremos una vez más que el amor es lo fundamental para todo ser humano. Pero si cambiamos hoy y volteamos la vista a Jesús, volteamos la vista a Dios y permitimos que entre a nuestros corazones, podemos hacer cambios de raíz importantes y fundamentales para crear una nueva y mejor humanidad. Dios puede aprovechar esta tragedia, puede aprovechar esta crisis, puede aprovechar esta pandemia para hacer de nosotros, de todos y de todas, una nueva humanidad. El caso es que lo dejemos actuar en nuestras vidas de manera particular y, como consecuencia, en todo el mundo de manera global. Así que, hermanos y hermanas, hoy somos llamados a permitir que Jesús entre a nuestra vida, a permitir que Jesús entre y haga cambios importantes y que podamos así renovar y voltear los valores que veníamos manejando por valores mejores en Jesucristo. Oremos. Dios y Padre,
La humanidad está en un momento histórico de decisión. Hoy tú puedes irrumpir en nuestra historia para que cambiemos como personas y como humanidad. Ayúdanos a hacer ese cambio. Que dejemos atrás la vieja humanidad de pecado y de muerte y que empecemos a caminar al lado de Jesucristo en esa nueva humanidad a través de lo que Él nos ha enseñado. Ayúdanos a transformar nuestros corazones. Ven, Jesús, a mi vida. Te acepto como nuevo soberano de mi vida y te ruego que cambies las cosas que me llevan a la muerte para que de aquí en adelante tenga vida y la tenga en abundancia. Por los méritos que ha hecho Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Hermanos, pues muchas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo en medio de esta cuarentena. Dios está con ustedes. Amén.